Buenas, buenas, qué gusto volver a estar con ustedes aquí en su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el alma, Píldoras para el corazón. Como siempre, hablando de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Hoy hablaremos un poco de la oración y su eficacia. El Señor en su palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os responderá. La oración siempre tiene un resultado. Ninguna oración es perdida o en vana. Pero el Señor, al referirse a la fe, pone ejemplos muy concretos. Vamos a mirar en el capítulo del libro de San Marcos, el capítulo 11. Vamos a mirar en el versículo 20 al 25, lo que relata la palabra sobre una experiencia particular del Señor. En los versículos anteriores dirá que el Señor pasó y vio una higuera que no dio resultado, que no daba frutos, y el Señor maldijo esta higuera, la higuera se secó. Y aquí vemos a partir del versículo 20 lo que pasó. Dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Respondió el Señor Jesús: ten fe en Dios, porque de cierto os digo, de cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no lo dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho como dice, lo que diga se hará. Por lo tanto os digo, con todo lo que pidiereis orando, creéis que los recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La palabra de Dios nos refiere claramente a la respuesta que el Señor da al apóstol. Dice: Pedro, acordándose, le preguntó al Señor, le dijo: mira, la higuera que tú maldijiste se secó. Y el Señor inmediatamente le da una catequesis sobre la fe. Le dice: si alguno de ustedes le dice a este cerro: arráncate y siémbrate en la mar, y no duda. Ahí está el secreto. No dudar, no vacilar. El Señor lo dice de manera concreta. Dice: no dude, no vacila en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, así sucederá. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que la fe es la certeza. Y certeza es no dudar, no dar paso a la duda. Nuestra oración tiene que estar acompañada de la fe. Tiene que estar guiada por la fe y en la fe. Realizada no solamente como un acto verbal, sino que involucra la mente, el corazón, los pensamientos y la seguridad y la certeza del poder de Dios. El no dudar, el no vacilar es importante porque el Señor lo define así. Cuando Él dice allá en el versículo 17, estaba enseñando en el templo. Él lo hacía con autoridad. Cuando refiere la palabra de parte del Señor, dice con la seguridad y la certeza que alguno de ustedes le diga al sicomoro: arráncate y siémbrate a la mar. El Señor habla de certeza, de seguridad, de autoridad en la oración. Muchas veces nosotros oramos, pero la oración está acompañada de duda, de inseguridad, de temor, de miedo. Por eso es importante la manera como el Señor contesta a Pedro. Versículo 22, respondió Jesús: ten fe en Dios. Tener fe en Dios. ¿Y qué es tener fe en Dios? El mismo Señor, enseñando a orar a sus discípulos, lo refiere en medio de la oración a dirigirse a Dios como Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Hablándole a un Dios poderoso en una actitud más paternal, más amorosa, más filial, pero sabiendo a quién se refiere su oración, a un Dios poderoso. Porque Dios es poderoso. La misma Escritura dice que Dios, en su misericordia, logró crear todo lo que existe por el poder de su palabra. Y dijo: Dios, hágase. Y vemos en el misterio de la creación esa grandeza de Dios. ¿Por qué lo digo misterio? Porque para muchas personas es imposible o no logran captar por qué y de dónde Dios creó el mundo en 6 días.
¿De dónde Dios creó todo que existe en 6 días? Y quizás comenzamos a pensar y a discernirlo muy humanamente y 6 días lo agregamos a un día por milenios, por miles de años, por siglos. Para Dios no hay nada imposible, y para Él decir que algo se haga es algo tan simple, sencillo, basado en su poder. Para nosotros muy difícil, pero para Él sencillo y simple porque es poderoso. Por eso el centurión romano, cuando se acerca al Señor, solamente requiere de Él la palabra, porque Él mismo lo dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Y ese prefacio siempre lo repetimos con frecuencia, totalmente día a día en el sacramento de la Eucaristía. Una palabra tuya bastará para sanarme. Esa seguridad del centurión. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, cuando este hombre termina de hablar, dice: os aseguro, jamás en Israel vi fe tan grande. La fe del centurión, la capacidad de creer. Pues yo mismo tengo hombres a mi encargo, y si les digo vayan, van, y si les digo vienen, vienen. Basta que tú lo digas y así sucederá. ¿Qué fe la de este centurión? Ese es llamado de Dios también a nosotros a la fe. Y en la Escritura hay muchas palabras que nos hablan de fe, y muchos hombres y mujeres que por la fe movieron montañas, lograron correr los cerros. Por eso es importante que tú y yo hoy pongamos atento el oído. Vamos a escuchar más sobre la fe, pero eso será después de un mensaje de comerciales. Ya volvemos. En la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá, pensamos en su futuro, optimizando el sistema de acueducto para los próximos 35 años. Trabajamos permanentemente para prestarle los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, con calidad, cobertura y continuidad. Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá. Trabajamos con transparencia. En Supermercado Jockey, usted también podrá disfrutar de nuestras ofertas y promociones. Y por ser afiliado a Precus, obtenga un 3% más de descuento. En Supermercado Jockey usted podrá encontrar una gran variedad de productos con los mejores precios y la mejor atención. Supermercado Jockey, ubicado en la carrera 10ª, número 287. Comuníquese al teléfono 851-0603. o al celular 313-454-6713. 313-454-6713. Supermercado Jockey, pensando en su bienestar. Cuando se te dificulta comer, sonreír y sufres de diferentes problemas de salud oral, entiendes por qué es tan importante ponerte en manos de profesionales con experiencia. DIP Clínica de Ortodoncia es la clínica de odontología general y especializada en odontología estética, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, implantes dentales, blanqueamiento dental y radiología oral digital. Aquí encontrarás la solución a cualquier problema de salud oral que tengas, pues gracias a nuestro personal altamente capacitado, nuestros equipos de última tecnología, materiales de la mejor calidad y el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, podrás comprobar qué tan fácil es recuperar una hermosa sonrisa. Nuestro objetivo es lograr tratamientos con excelentes resultados que beneficien la salud de nuestros pacientes y queden completamente satisfechos. Acércate, la valoración es completamente gratis. Estamos ubicados en Zipaquirá, en la carrera 15 con calle 7ª, esquina. Nos puedes contactar en el teléfono 852-4320.
DIP Clínica de Ortodoncia, la clínica de todos. Y volvemos con este tema de la fe. Qué palabra tan sencilla, tan corta, pero tan poderosa. Fe. Volvemos a la escritura del libro de Hebreos, les decía ahora capítulo 11, versículos 1 en adelante. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: es pues la fe la certeza de recibir lo que se espera. Es estar convencido de realidades espirituales que no vemos. La fe, la certeza. Volvemos a hablar de certeza. Y este compendio del libro de los Hebreos, oiga, sí que habla de fe. Este capítulo 11, yo los invito a que lo lean en algún momento, que tengan la oportunidad de tomar la Biblia en sus manos, leer. En el capítulo 11 habla muchas, podríamos decir así, testimonios o pruebas de fe. Vemos, por ejemplo, en el Hebreos 11, el 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. La fe de Abel lo llevó a ofrecer de lo mejor. Y sabemos que Abel era un hombre próspero que progresaba. Tanto era la prosperidad que desató la ira, los celos de su hermano Caín, que lo llevó a matarlo. Por la fe, versículo 5, Enoc fue transportado para no morir. Enoc fue transportado, traspuesto para no ver la muerte. Versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Pero muchos de nosotros decimos tenemos fe. Yo creo en Dios. Y de cierta manera dice el Señor que eso es bueno, lo dice y lo recalca el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, la fe. Pero dice el Señor en su palabra, dice: creer en Dios, pues hasta los demonios creen y tiemblan en su presencia. Algo que no hace el demonio y algo que podemos hacer nosotros los creyentes es creerle a Dios. Son dos cosas que parecen iguales: creer en Dios o creerle a Dios. Pero hay una gran diferencia, porque toda cultura, toda religión cree en Dios. Todo ser humano visualiza una entidad, una persona, un ser superior, todo. Pero nosotros como creyentes, como católicos, lo que hacemos realmente es creerle a Dios, creerle a su palabra. Dice el Señor que cree en mí no morirá, y aunque haya muerto, resucitará. Habla de la vida eterna, pues solamente la logramos por fe y que por creencia en el Señor. Por ejemplo, el versículo 7 de este mismo libro de Hebreos dice: por fe Noé construyó la barca. Por fe. Aquel hombre se arrojó en esos brazos de Dios, creyéndole. Él recibió la advertencia del Señor, él creyó en esa palabra de que vendría una inundación, que venía un diluvio y que la barca sería el medio salvífico. Creyó, construyó la barca, llevó allí los animales de dos en dos, como el Señor le había dicho. Por eso es importante ver que la fe no solamente nos deja en la posibilidad de surgir y salir en medio de las dificultades, sino que también trae sobre nosotros la bendición. Versículo 9, por la fe habitó con extranjeros en tierra prometida como en la tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, con herederos de las mismas promesas. Nosotros vemos la fe de Abraham. Abraham creyó contra toda esperanza, creyó, confió en la palabra del Señor, y él creyó en esa palabra. Él no veía a Isaac, él no veía la herencia, no veía esa descendencia de hijos, pues la misma palabra nos recalca que su mujer era estéril y ya eran ancianos. Pero Abraham creyó, Abraham salió de Ur de Caldeos, caminó en ese proyecto de Dios y vio la bendición, vio el rostro de su hijo Isaac, vio la herencia de sus hijos, de Jacob, de toda esa herencia que Dios prometió y que Dios cumplió, esa fe con la cual Abraham caminó en fe. Porque la fe es el fundamento, es lo que permite que Dios construya, y edifique y construya nuestra vida. Por la fe, de la misma manera que creyó Abraham, Sara, siendo él estéril, recibió la fuerza para concebir. No solamente Abraham recibió la bendición en él, sino a través de él la recibió su esposa. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esa es la expresión del Señor a Marta, a María. Creer y ver la gloria de Dios. Creer y ver el poder de Dios.
En la misericordia del Señor nos manifiesta también su palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Cuenta la historia de aquel carcelero que tenía a Pedro, a todos los apóstoles allí, a Pablo. Estaban en cárcel los apóstoles, ¿verdad? Y ellos logran salir por ese milagro de Dios que rompe esas cadenas, esos yugos. Y el carcelero que se iba a quitar la vida le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de parte de los apóstoles, parte del Señor, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu familia. La fe, creer en Dios. Por eso, si tú ves todo este compendio del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos que habla sobre la fe, es muy bonito ver cómo esta historia de salvación, la fe de Abraham, la fe de Jacob, la misma fe de Isaac, la fe de Moisés, la fe de tantos hombres, de tantos varones, la fe de José. Mira, ahí vemos en el versículo 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento para que sacasen también sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo del faraón. Por la fe, mira, ya dice, por la fe dejó a Egipto y no temiendo más la ira del rey porque se sostuvo mediante la gracia invisible de Dios. Por la fe celebró la Pascua y aspersó la sangre de los animales en los primogénitos. Por la fe pasó el mar rojo. Vemos un Abraham convencido, lleno de Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Mire, la fe transforma la vida de un ser humano. La fe cambia nuestra existencia. Es que realmente al salir de este esquema muy humano, este esquema muy racional, muy de tenerlo todo escrito a manera muy científica, muy deductiva, muy lógica, muy cuadriculada, podríamos decir, cuando vamos hacia ese paso grande y maravilloso que se llama la fe, a ver allá con los ojos de fe en lo invisible, en lo que no es visible para el ojo del hombre. Creer va más allá de lo natural y pasa a lo sobrenatural. Cuando somos capaces de visualizar un mundo mejor, una vida mejor, un hogar mejor, una vida de cambio, de transformación, y no por nuestro mérito, nuestra capacidad, sino por el poder de Dios, todo es posible. Todo es posible para el que tiene fe, dice la Escritura, Lucas 1:27, todo es posible. Dios le manifiesta a la Virgen que concebirá un hijo, y por medio de la palabra, a través del arcángel Gabriel, le dice que aquella que era estéril está encinta, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo te invito, hermano, a que dejes de mirar imposibles y comiences a ver posibles. Que dejes de mirar tu vida, como lo digo siempre, como el álgebra de Baldor llena de problemas, y la comiences a ver como la Biblia llena de soluciones. Que comiences a caminar en fe, que comiences a moverte en fe, a vivir en fe, a creer. Hay una realidad más allá de tus ojos, hay una realidad más allá de la capacidad de ver del hombre, y esa realidad donde está Dios, donde se encuentra Dios, que en lo más profundo de nuestro corazón, ahí está el poder que lo hace posible todo, aunque parezca imposible, aunque parezca ilógico, parezca absurdo, porque las cosas de la fe muchas veces para el mundo de la ciencia, de lo físico, de lo natural, de lo meramente conceptual, parecen una locura. El mismo Pablo, predicando en Roma, llama a la fe escándalo, la cruz un escándalo, a lo que el pueblo romano quizás no podía entender, a todo este pueblo que lleno de ciencia, de conocimiento, porque sí había conocimiento y había mucha ciencia, pero meramente humana, faltaba Dios. A ese Dios que él decide predicar allí en medio de ese lugar donde estaban todas esas imágenes que representaban a cada uno de esos dioses, él va a predicar al Dios desconocido. Al Dios al que le tenían reservado un lugar y le tenían reservado un nombre desconocido, porque no lo conocían. Así como tú y yo de pronto no lo conocíamos en un momento, pero ahora hablamos de un Dios vivo, real, verdadero. Un Dios tan existente, tan verdadero como nosotros, por el cual nosotros existimos.
que a veces, muchas veces pensamos que con el solo hecho de que yo diga que Dios no existe, con eso ya dejó de existir. No. Dios existe, es verdad, el mundo existe, todo lo que hay a nuestro alrededor existe por ese Dios que muchas veces nos obstinamos en negar, porque decimos yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, y por el creer que decimos eso, pareciera que dejaran de existir, y no es así. Y lo más importante es que nosotros dependemos de ese Dios y que realmente es Él el que lleva los hilos invisibles de nuestra vida. Por eso qué importante que aprendamos que la oración con fe logra resultados. Y qué importante que es tener fe, porque con fe se agrada a Dios. Por eso vamos entonces a una pausa de comerciales, ya volvemos para seguir hablando de fe. La Placita Campesina, líder en frutas, verduras, legumbres y hortalizas de la mejor calidad. Todos los días encontrarás promociones de nuestros productos. Precios sin competencia, lo mejor de la canasta familiar. También encontrarás productos cárnicos como pollo, pescado y víveres de la mejor calidad. Nos encuentra ubicados en la calle Octava, número 1251 o en la calle Décima, número 955. La Placita Campesina, líder en frutas, verduras, legumbres y hortalizas de la mejor calidad. Cuando se te dificulta comer, sonreír y sufres de diferentes problemas de salud oral, entiendes por qué es tan importante ponerte en manos de profesionales con experiencia. DIP Clínica de Ortodoncia es la clínica de odontología general y especializada en odontología estética, ortodoncia, endodoncia, periodoncia, implantes dentales, blanqueamiento dental y radiología oral digital. Aquí encontrarás la solución a cualquier problema de salud oral que tengas, pues gracias a nuestro personal altamente capacitado, nuestros equipos de última tecnología, materiales de la mejor calidad y el cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, podrás comprobar qué tan fácil es recuperar una hermosa sonrisa. Nuestro objetivo es lograr tratamientos con excelentes resultados que beneficien la salud de nuestros pacientes y queden completamente satisfechos. Acércate, la valoración es completamente gratis. Estamos ubicados en Zipaquirá, en la carrera 15 con calle Séptima, esquina. Nos puedes contactar en el teléfono 852-4320. DIP Clínica de Ortodoncia, la clínica de todos. En la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá, pensamos en su futuro, optimizando el sistema de acueducto para los próximos 35 años. Trabajamos permanentemente para prestarle los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo,
con calidad, cobertura y continuidad. Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá. Trabajamos con transparencia. Porque de cierto os digo, de cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que se hará como dice, así sucederá. Marcos 11:23, lo acabamos de leer, habla de la certeza de la fe. ¿Cómo lograr hacer posible lo imposible? Creyéndolo y declarándolo, dos cosas. Primero lo creyeron, dice la palabra, en su corazón. Y corazón, la mente, el pensamiento, primero creerlo, visualizarlo en nuestra mente y luego decirlo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y la palabra puede hacer posible lo imposible, si esa palabra está dirigida en el nombre del Señor. Qué importante que nosotros entendamos que la fe nos logra lo que parece imposible en todas las realidades físicas naturales, en el orden natural, en la ley natural. Dios hace posible lo imposible. Y por esos imposibles vamos a orar, por esas dificultades, por esas cosas que solamente pueden lograrse a través de la fe. Y yo te invito ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, en el lugar de trabajo, quizás estás viendo este programa en este momento, que le entregues al Señor esos imposibles, que le confíes a Dios esas obras que aparentemente son imposibles, que para el hombre lo son verdaderamente, pero que para Dios no son imposibles, porque para Él no hay nada imposible, porque Él es poderoso, porque Él es Dios, porque Él es el que puede hacerlo todo, lo hace todo en todos, dice allá el capítulo 6-7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. A ese buen Dios vamos a remitirnos en este momento por esas necesidades que hay en tu corazón, por esas personitas que están enfermas, por ese hogar que está a punto de desboronarse, por ese problema de la economía, de la empresa de allí, esa labor que estás haciendo, por todas esas circunstancias que requieren la mano urgente de Dios. Quizás tú hoy llegas quizás a los pies del Señor por primera vez, quizás no muy convencido de estas palabras, pero muy necesitado de ellas. Y es ahí donde Dios comienza a obrar, quizás como aquella viuda de Naín que llegó en medio del llanto, que no buscaba a Dios, que por fortuna o por gracia de Dios pasó por ahí Jesús y vio su dolor, su sufrimiento. Quizás hoy te acercas como aquella mujer, la hemorroísa. Estaba convencida que estaba buscando a Dios, estaba buscando su sanidad. Tan solo tocaré la orla de su manto quedaré sana. Quizás tú eres ese afortunado que escuchas porque quizás no has visto, no ves. Quizás hoy eres ese Bartimeo que está a la vera del camino allí en medio de la ceguera, de la mendicidad, de la pobreza, de tantas ataduras que estaba su corazón, su vida, pero tuvo el fortunio, la bendición de que Dios pasaba por allí y escuchó la voz del Señor. Quizás hoy escuches tú la voz de Dios a través de estas palabras. Yo te invito a que en el silencio de tu corazón le entregues todas esas dificultades. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido en este momento, Dios de amor, sé tú llegando allí al corazón, a la vida, a la historia de cada hermano, Señor. Sé tú hoy tocando, poderoso Dios, nuestra historia, Señor, como siempre lo haces, Señor. Toca hoy nuestra vida, Señor, transfórmala con tu poder. Renueva, Señor, la faz de la tierra con el poder de tu Santo Espíritu. Renueva hoy los corazones, transfórmalos, Señor. Llévate la tristeza, el dolor, la angustia, Señor, la soledad, Señor. Llévate hoy los sinsabores de tantos corazones, Señor, que requerimos urgentemente de tu presencia, Señor. Porque sin ti nada es posible, sin ti nada podemos, Señor, pero contigo todo es diferente, Señor. Tú eres este mismo Dios, este poderoso Dios que un día reprendió la higuera y se secó. Tú eres el mismo, Señor, que caminó sobre las aguas del mar de Galilea, Señor. Tú eres el mismo que sanaste a los paralíticos, a los leprosos, Señor. Y eres el mismo que estás hoy aquí en medio de nosotros, frente a estas cámaras de televisión, y que estás allí frente a este hermano que sufre, que está en duelo, que tiene angustia. Y por eso yo te pido, Señor, a ti, poderoso Dios, que eres el mismo de ayer, hoy y siempre,
que hagas tu obra, Señor. Haz tu obra, poderoso Dios. Haz tu obra, Señor, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el mal, Señor. Haz tu obra, poderoso Dios, tocando y transformando corazones, quebrantando corazones, sanando corazones. Porque tú eres el buen pastor que cuida de sus ovejas, Señor. Sé tú llegando allí al corazón de aquel hombre, de aquella mujer que están en soledad, en tristeza, que quizás han pensado en el suicidio, que han pensado en tantas cosas. Hoy permite, Señor, que sus caminos se enderecen en pos tuya, Señor. Que sus sendas, Señor, sean guiadas hacia ti, poderoso Dios, por tu misma mano, por tu misma diestra poderosa. Aléjalo, Señor, de la maldad, del pecado, del equívoco, del oprobio, Señor, y dale la bendición, Padre de amor. Porque tú eres nuestro Padre, Señor. Llega hoy allí, Padre de amor, a asistir a todos y cada uno de sus necesidades. A bendecirles, Señor. Que sientan tu mano poderosa, tu toque sanador, tu toque liberador, tu unción, poderoso Dios. Que llegue esa presencia tuya, Señor, a tocar, transformar vidas, hogares, familias, que hoy están, Señor, necesitando esta restauración, Padre de amor. Porque para ti no hay nada imposible, poderoso Dios. Tú diste vida, Señor, después de la muerte. Tú eres la vida después de la muerte, Señor. Y no hay nada imposible para ti, Señor. Tú venciste la muerte, el pecado, la enfermedad. Y tu victoria está asegurada, Señor. Y hoy te pido, Señor, que esa victoria se patentice, Señor, en cada uno de estos hermanos, Señor. Que sea glorificado y exaltado tu nombre, Señor, sobre estos hermanos. Y que venga, Señor, desde sus corazones una alabanza, una acción de gracias, Señor, por ver esa respuesta favorable, Señor, porque aun cuando parezcan adversas las cosas, tu grandeza y tu majestad se manifiestan. Por eso te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, te dejamos con esta palabra en el corazón, ten fe y verás la gloria de Dios. No te olvides que Dios está ahí pronto para bendecirte, que Dios te ama mucho, que está con los brazos abiertos esperando tu regreso, tu retorno, que este tiempo de Cuaresma de la iglesia es un tiempo para retornar al Señor. Que no te alejes, que no te hagas el escurridizo y te acerques a esa misericordia, a esa fuente inagotable de misericordia de Dios. Aquí te estamos esperando. Cada vez que quieres ahí guíate por la página a través del internet, a Precus, Canal 5, Píldoras de Fe. Coloca tu intención de oración. Te esperamos también, Grupo Comunidad de Oración Jesús Misericordioso, Barrio La Concepción, Carrera Tercera 411. Allí los grupos Ministerios de Oración, María Santificadora, Semillas de Oración, todos estos grupitos de oración que están prestándole servicio para la gloria de Dios ahí en el barrio, en el nuevo barrio, en la nueva parroquia con el Padre Luis Sabino. Todos estos hermanos que están orando para la gloria de Dios. Entonces ahí nos encontramos, hermano, y por este canal te esperamos. Dios te bendiga. Hasta una próxima edición.